Increíbles cosas están sucediendo en México. El peso mexicano ha demostrado ser la moneda más fuerte contra el dólar en todo el mundo. El pánico se ha apoderado del dólar estadounidense en su intento de hundir al superpeso mexicano que parece invicto este trimestre fiscal, a pesar de su impresionante fortaleza. Debido a los agresivos tipos de interés y a las sólidas calificaciones de agencias como Moody's, este desafío a todas las predicciones ganado por el peso deja a muchos desconcertados mientras esperan, con la respiración contenida, lo que ocurrirá a continuar. En una época de incertidumbre económica, el peso mexicano parece no inmutarse, desafiando las expectativas. Esta pequeña moneda latinoamericana ha desafiado y superado incluso a la de Estados Unidos, posiblemente la denominación más fuerte del mundo. ¿Podría México convertirse pronto en el hogar de la última moneda de curso universal de la Tierra? Con los mercados mundiales luchando bajo la presión de un dólar cada vez más débil, parece que solo el tiempo lo dirá. Las noticias son los noticieros anuncian que el dólar estadounidense se ha disparado un 18% frente a otras divisas este año, dejando a los países en desarrollo luchando contra el enorme impacto. Peor aún, después de 3 semanas consecutivas de ganancias frente al dólar, y la continua expectativa de que las tasas de interés subirán más rápido en México que en otros lugares, empujándolo a su nivel más fuerte desde principios de marzo de 2020, incluso antes de que el coronavirus estallara en todo el mundo. El peso mexicano, junto con el real brasileño, siguen siendo de las pocas monedas que no han sido afectadas por las actividades de la Reserva Federal de Estados Unidos ni por las crisis cronistas que han amenazado a las economías de toda Latinoamérica y más allá. A lo largo de este tumultuoso año, parece que no hay final a la vista para el caos económico que ha traído esta pandemia. El peso mexicano sigue fluctuando salvajemente. Lo que parecía una devaluación imparable se detuvo de repente, pero eso fue solo un pequeño respiro. Las crisis que se avecinan tras las crisis que afectan a las economías mundiales de todas las variedades y que ahora nos llevan a un territorio desconocido. La estanflación se trata de una alarmante combinación de altas tasas de inflación, crecimiento rezagado negativo y disminución de la calidad de vida de todos en todo el mundo. Los mexicanos compraban la gasolina de Estados Unidos y tenían que pagar en dólares. Cuando un país tiene la necesidad de intercambiar divisas de esa manera, están sujetos al precio del dólar. O sea que si el dólar sube de precio significa que tendrán que pagar más pesos. Y por obsecuente, la demanda del dólar empuja la moneda local hacia abajo. Por otro lado, cuando el país no tiene la necesidad de intercambiar divisas, la moneda se regula por sí misma en el propio país. La demanda del dólar baja y la moneda local. En este caso, el peso se mantiene fuerte. Este solo es un ejemplo muy simplificado. Ahora, como la mayoría de los países no producen lo suficiente para sostenerse, necesitan del dólar. Por eso el mundo mira con incertidumbre estos tiempos tumultuosos y muchos gobiernos no tienen un plan. Pero Obrador pareciera que se saca de la manga tretas que siguen empujando a la economía. Y los mercados emergentes de México siguen manteniéndose fuertes. Mientras que las grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia protagonizan nuevos brotes que provocan inflación en naciones tan abundantes como Europa y Japón. Desde entonces, estas naciones han promulgado cambios en su política monetaria para sofocar los altos costes provocados por una oleada de nerviosismo en los mercados inducida por la pandemia. Sin embargo, para sorpresa de todos, incluso a pesar de toda esta agitación en todo desde las industrias hasta las importaciones y exportaciones por igual, el peso mexicano se mantiene como la segunda moneda mejor valorada solo por delante del real brasileño. El peso mexicano ha experimentado un ascenso meteórico frente al dominante dólar estadounidense, mientras otras divisas de renombre mundial pasan apuros. A pesar, todos tenemos a veces quejas con el tío Sam, no podemos negar cómo esta relación entre el norte y el sur puede estar convirtiéndose en una ventaja económica para la economía de México. Ahora, aunque México se está poniendo cada vez más fuerte económicamente, esto no significa que lo logrará por sí mismo. Todavía tiene que negociar y sostener sus relaciones con todo el mundo. En respuesta a la pandemia y a la guerra en Ucrania, los bancos centrales de muchos países se han apresurado a ajustar sus políticas monetarias. En México se ha prestado mucha atención, sobre todo a las tasas de inflación en Estados Unidos debido a su fuerte influencia en los precios desde los préstamos hasta los productos de primera necesidad, como el petróleo y la leche, con los bancos mexicanos reflejando las subidas de los tipos federales. En Washington, muchos gobiernos del mundo nunca le prestaban atención a México, y en este año están pasmados el avance a pasos agigantados que ha tenido en este gobierno, y ahora ya le pusieron apodo al peso. Le llaman el peso mexicano.
desde la reducción de las previsiones de inflación hasta la creación de una especie de escudo contra la depreciación del dólar. Otros países como Japón han seguido su ejemplo e incluso han subido sus tipos de interés hasta 50 puntos al tiempo que han ampliado los márgenes de fluctuación de los créditos de deuda pública, poniendo en peligro a inversores de todo el mundo. El pánico crece cuando los expertos estiman que el bono mexicano a 10 años puede rendir más que incluso el dólar estadounidense. Con 100% de certeza, el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló un aumento en los índices de oferta y demanda de bienes y servicios de 1% con respecto a los trimestres anteriores, mientras que la inflación ha disminuido de manera constante desde noviembre, lo que ha provocado que el consumo interno, las importaciones y las exportaciones hayan alcanzado sus niveles más altos desde que comenzó la pandemia en máximos históricos durante diciembre de 2022. En un hecho sorprendente, el Índice Nacional de Precios al Consumo registró un asombroso aumento del 8% de un mes a otro. Esto situó la inflación general anual en el 80% solo en este tercer trimestre de las exportaciones manufactureras. También experimentaron un crecimiento extraordinario con unas exportaciones del sector que superaron en más de $1,000 millones las del mismo periodo del año pasado. Un increíble aumento del 24.4% para la economía. Además, México se ha mantenido a pesar de que a otras economías latinoamericanas y mundiales como Argentina, Chile y Colombia, no les ha ido tan bien en estos tiempos. Esto nos lleva a hablar de la segunda razón por la que México ha experimentado un crecimiento exponencial en su economía: la corrupción. El presidente actual Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo eliminar la corrupción. Todos sabemos que esto será casi imposible, pues México tiene un historial. Desde que los españoles llegaron implementaron la cultura saqueadora corrupta. Solo imagínate en México por el dinero. Puede resultar sorprendente que América Latina y México en particular se haya convertido recientemente en un destino atractivo para los inversores extranjeros en comparación con Estados Unidos. Como ya lo enseñamos en otro video, los ricos hacen sus riquezas poniendo su dinero a trabajar. Eso lo logran utilizando una herramienta que se llama los fondos de cobertura, los cuales son canastas de inversiones que contienen acciones de compañías hasta bonos del gobierno. En este caso, los encargados de mover el dinero. Los gestores de los fondos de cobertura siempre andan buscando países para invertir para que el dinero se multiplique más rápido. El mercado emergente de México se debió a los rendimientos de los bonos, a las expectativas de inflación y al aumento del consumo interno que revalorizó el peso. Factores que provocaron movimientos rápidos, pero a corto plazo en los activos. Al tiempo que medían su rentabilidad a través de esta volatilidad, se ha revelado el valor real de las inversiones mexicanas. Tras un largo periodo de turbulencias, el peso mexicano se dispara hasta cerca de las 19 unidades por dólar, su marca más alta desde 2020, cuando comenzó la crisis económica. América Latina no ha tardado en responder del mismo modo, subiendo los tipos de interca de los préstamos. Pero, ¿qué más ha hecho posible el éxito actual del peso? Los mercados esperan que el Banco Central de México haga un movimiento agresivo y aumente su alza de tasas para que pueda volver a ser una potencia mundial en medio de esta época de temor e incertidumbre de economías como Estados Unidos e incluso Japón, que se encuentra luchando contra las presiones inflacionarias en todo el mundo. La tercera causa principal del avance económico mexicano son las exportaciones. ¿Quién hubiera pensado que México y Estados Unidos, fundados hace siglos, podrían seguir tan entrelazados hoy en día con las importaciones y exportaciones en ambas direcciones, así como el turismo a las oportunidades de inversión directa, como el crédito de los mercados para los inversores y el auge de las remesas? No es de extrañar por qué el peso mexicano ha sido una moneda tan atractiva más allá de las fronteras internacionales. Esta razón se debe a las diferentes políticas puestas en marcha por los bancos centrales a lo largo de muchos años. Años que han permitido la prosperidad de las economías, a pesar de que se han tenido en cuenta los rendimientos de riesgo en tiempos de emergencia. Otra de las causas por las cuales México está recibiendo más dinero son las remesas. México se está beneficiando enormemente de la fuerte economía de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos está pasando por un momento no muy bueno, actualmente hay mucho trabajo, y los mexicanos que viven en Estados Unidos son unos de los más trabajadores y ayudadores para sus familias, con una cifra récord de $57,000 millones en remesas que llegaron en él. No solo eso, estas cifras representan un crecimiento anual del dinero enviado por los mexicanos a México, lo que muestra la gran alza que los mexicanos en Estados Unidos le dan a su país de nacimiento. Este poderoso flujo de efectivo actúa como fichas de dominó pasando entre ambos países y mostrando lo interconectados que están. Por eso la mayoría de los mexicanos que viven en Estados Unidos no se quejan de la que Estados Unidos haya robado las tierras, cuando todo el estado de Baja California solo tiene un PIB de $48,000 millones. Muchos mexicanos que viven en Estados Unidos dicen
dicen por qué Estados Unidos no robó más, todo estaría más próspero. Pero no hablemos de cosas tristes. El peso mexicano es el rey actualmente. Tras varios meses de especulación, el peso mexicano ha desafiado las expectativas y ha logrado una notable victoria de 49,000 millones de dólares frente al dólar estadounidense hasta la fecha. Aunque los niveles de inflación se han reducido por ahora, gracias a las medidas de Banxico, sigue siendo crucial que otras naciones gestionen cuidadosamente sus factores de riesgo para mantener este efecto en el futuro. Igual que una colonia de hormigas en la que una sola caída puede provocar temblores en toda su estructura. A tiempos de recesión, todos los ojos estarán puestos en cómo se desarrolla esta crisis potencial durante el próximo año. Cuando la economía estadounidense no va bien, repercute en las economías de todo el mundo, como en un gran casino en el que todas las apuestas dependen del rendimiento de una moneda, el todopoderoso dólar. Pero esta sonrisa del dólar no es tan agradable para los países pequeños y medianos donde los especuladores tienen que cambiar de divisa. Si los tipos de interés empiezan a endurecerse por decisión de la Fed, sorprendentemente, el comercio mundial se realiza mayoritariamente en dólares en estadounidenses y, lo que puede tener efectos drásticos en la estabilidad de las economías emergentes, no solo podría poner en peligro el peso mexicano, sino también todas las divisas latinoamericanas y mundiales. Cuando los inversores no confían en las instituciones financieras de los países menos desarrollados o si sus mercados son inestables y la moneda local no sube con la suficiencia y rapidez, los gobiernos se verán obligados a pedir préstamos internacionales denominados en dólares estadounidenses con tipos de interés cada vez más impagables con el paso del tiempo. Si esto persiste, las importaciones a largo plazo, como alimentos, medicinas y combustible, comenzarán a agotarse, provocando un bloqueo total de la actividad económica. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias.